El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea. Se pronuncia Breshit. Simplemente significa principio. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar de decir qué podría significar. Pero creemos que la mejor forma de entender este libro es simplemente verlo como un todo y mostrarte cómo todo el libro está diseñado. El libro está diseñado para caer en dos partes principales. Tienes los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo. Y luego tienes la segunda parte que es acerca de Dios y la familia de Abraham, en los capítulos del 12 al 50. Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas dos partes. Está bien, empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. Pero Él tomó un oscuro caos de aguas y lo convirtió en un hermoso jardín donde los humanos pueden prosperar. Eso suena lindo. Sí, suena lindo. De hecho, Dios dice en 7 ocasiones diferentes que todo lo que Él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su Creador en el mundo que Él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero Él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal, o tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes, pero ahora sienten vergüenza, porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín, y estaba orgulloso de ello. Las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es. Típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo. Así que, por la pasión de preservar la bondad de su mundo, Él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y los salva en su arca. No te olvides de los animales. Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen, porque es un poco rara. Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente, y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen, el ladrillo.
Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos, construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esa ciudad será una pesadilla, así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias subrayan la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría, esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes, él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín.
Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. Génesis capítulo 1, versículo 1. Aquí encontramos el nombre del libro, pero en hebreo. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento tienen el nombre de la primera palabra. El libro en hebreo es en el principio. En cambio nosotros tenemos el nombre griego de la versión en griego del Antiguo Testamento, la versión Septuaginta, que es Génesis, que significa principio, origen. Entonces ese es el nombre para nuestra Biblia en español, pero la Biblia en hebreo es exactamente esa primera línea, en el principio. Entonces observen la misma palabra en capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Ahí encontramos el mismo nombre del libro. Estos son los orígenes, el Génesis. ¿El Génesis de qué? De los cielos y de la tierra. Bueno, hay dos formas de ver este libro. En primer lugar, el libro revela todo lo creado, revela el principio, el génesis de todo, excepto de algo o alguien, Dios. Este libro explica lo inexplicable. ¿De dónde viene todo? De un ser que no fue creado, que es Dios. Es algo inexplicable. Cuando los niños preguntan, creo que ningún padre se libró de esta pregunta, ¿no? Dios creó todo. ¿Y quién creó a Dios, papi o mami? Nadie. Quedan los niños como pensando porque es algo inexplicable. Ese es nuestro Dios, el Dios creador de todo, que en su gracia nos explica cómo comenzó todo. El otro punto de vista, que es más importante, que el libro nos explica cómo creó todo Dios, cómo se arruinó todo y cómo comienza el plan para salvarnos. Porque en Génesis comienza ese plan de Dios para rescatarnos de nosotros mismos, del pecado, de Satanás y de la destrucción. Entonces, como hemos visto, hay una forma de ver el libro por sus capítulos y sus contenidos. Del capítulo 1 al 11 podemos resumir que hay 4 eventos que cuando uno lo lee nos llama la atención. El primer evento obviamente es la creación. La creación. En segundo lugar, la caída de la creación en pecado. Luego vemos el diluvio, que es un evento que también nos llama sumamente la atención. Y luego la Torre de Babel. Son 4 eventos que nos llama sumamente la atención. Pero luego cambia, como vimos ahí en el video, hay una bisagra ahí a partir del capítulo 12, que es la historia de la familia del Mesías. Es la historia de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Allí nace, es el génesis de la familia mesiánica, a partir de Abraham. Y uno observa que hay un montón de gente nombrada, pero hay 4 personajes que sobresalen, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y José. Y termina el libro de Génesis. Así que tenemos esos 4 eventos y esos 4 personajes. Cada aspecto central de todo lo que Dios nos revela aquí, todo lo que lees en Génesis, va a ser resistido por este mundo, por el mundo secular. Va a ser resistido por tus amigos que no conocen a Cristo, por el sistema, por los medios, por tu propia familia probablemente. Y comenzando de este versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aún un gran número de personas que se llaman o se definen como cristianos no ven este versículo como historia, sino como filosofía,
podemos decir, mitología, espiritualizando este versículo, y dice, no, pero no significa realmente que Dios creó todo, es una forma que los antiguos tenían su concepto de la deidad, pero nosotros entendemos que Dios nos está revelando que Dios es creador de todo. La gente en general odia esta idea porque el Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso y soberano, un Dios capaz de hacer todo con la palabra de su poder, es un Dios único, y ese es el Dios de las Escrituras a quien nosotros adoramos. Entonces la gente está más bien dispuesta a creer una teoría de la evolución, que realmente hay que tener mucha fe para creer eso, que absolutamente todo se hizo de la nada. En cambio nosotros creemos que absolutamente todo se hizo de la nada, pero a partir de un Dios todopoderoso que creó de la nada todo. Bueno, eso es resistido. La gente se queda solamente en ese cuadro, pero sacan a Dios. Todo se hizo de la nada, pero sin Dios, que es mucho más difícil de creer, ¿no? Y absurdo. En el principio, dice el versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. Observen que Moisés simplemente lo menciona, no se coloca como un profeta apologista tratando de convencerte, tratando de reclutar gente para que crean en su Dios. No, simplemente la Escritura dice, esto fue así. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Así es como comienza la Biblia. No trata de convencerte de nada, absolutamente de nada. La Escritura es autoridad absoluta. El problema está en el corazón de los hombres que resiste la autoridad de Dios. La Escritura es autoritativa y Moisés escribe simplemente como un embajador, como alguien que dice, esto es así, Dios lo dijo, es el único Dios verdadero, absolutamente único en toda su forma de ser, soberano, todopoderoso, y que progresivamente a partir de Génesis va a ir mostrando su carácter, su manera de pensar, de actuar, de sentir, su plan. A partir de Génesis, este Dios majestuoso va a autorrevelarse. Este libro es precioso. Recuerdo cuando por primera vez leí el libro de Génesis, no pude parar. No pude parar. Yo era jovencito, había conocido el Evangelio y me interné en un cuarto que había en la casa de mi familia. Y comencé en capítulo 1 y no podía parar y leí todo Génesis. Y recuerdo terminar literalmente llorando en el piso diciendo, Dios es grande. Nunca nadie me habló de un Dios tan grande. Nunca, jamás, jamás. Un Dios maravilloso. Y este libro fue escrito por Moisés. Y Dios tuvo el propósito a través de Moisés de revelar a su pueblo que estaba a punto de entrar en una nueva etapa de sus vidas en la tierra de Canaán, una tierra infectada de dioses falsos, de paganismo, de idolatría, de crueldad. Dios reveló a través de Moisés que ese pueblo necesitaba saber, estar firme de cómo era realmente Dios. Cuando ellos estaban entrando a la tierra de Canaán, ellos necesitaban tener ideas claras para saber que el único Dios verdadero es el Dios que se reveló a su pueblo Israel. Por lo tanto, tenían que santificar su mente de todo lo que habían aprendido en Egipto. Egipto era una nación poderosa, pero llena de ídolos y dioses falsos. El verdadero Dios los saca de allí y estaban ahora por entrar a la tierra prometida y necesitaban limpiar su mente de todos esos dioses falsos, pero también entrenar su mente
para, al entrar en Canaán, no ser contaminados con todo el paganismo que allí había. Y en un sentido nosotros también necesitamos conocer al Dios verdadero para que este mundo secular tan fuerte en sus convicciones no te arrastre y termines pensando como todos de manera equivocada. Entonces, en un sentido, este libro y los primeros 5 libros tenían el propósito de preparar a su pueblo para adorar al verdadero Dios en el mundo de Satanás. Adorar al verdadero Dios en el mundo de Satanás. No era la idea, nunca fue la idea de Dios de aislar a su pueblo. Ni la iglesia hoy en día. La iglesia vive en un mundo y debe adorar al verdadero Dios y no ser arrastrada por el mundo. De la misma forma el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y desde el versículo 1 Dios se autorrevela como un Dios único. Es el único Dios que se atribuye el universo como obra de su poder. El único Dios. El único Dios que se contrasta con todos los demás dioses. Los dioses de Egipto, los dioses de Canaán, eran como dioses sectorizados. El Dios del mar, el Dios de la fertilidad, pero el Dios de la Biblia es el Dios de todo, absolutamente el Dios creador de todo. Único en su esencia. Es más, observen ahí en el versículo 1, dice: en el principio creó Dios, y ya desde el versículo 1 es un Dios único, porque esa palabra es una palabra plural, pero el verbo es singular. Creó dioses, podría ser, Elohim, dioses. Entonces, ¿cómo puede ser? El verbo es singular, creó como alguien, pero la idea de pluralidad en el nombre de Dios. O sea que desde entrada Dios es un Dios único y allí ya encontramos huellas como pistas acerca de la naturaleza del ser de Dios, que es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando nada había, por lo menos un ser con quien hablar, encontramos a Dios diciendo: hagamos al hombre. ¿Con quién habla Dios? Bueno, un ser trino, un ser, unidad en 3 personas que conviven y charlan y tienen amor el uno por el otro en ese seno único, pero en esa unidad de 3 personas. Y ya desde el primer versículo hay huellas de un ser trino. Aunque no menciona la palabra Trinidad, vemos allí desde el primer versículo lo que luego va a ir Dios revelando acerca de su ser. Pero la pregunta es, ¿qué importancia tiene este libro para la humanidad? Nosotros valoramos este libro y espero que sea así. Espero que usted tenga un aprecio especial por toda la palabra de Dios y por cada libro de la Biblia, pero ¿qué importancia tiene Génesis para la humanidad? Bueno, sin este libro estamos totalmente ciegos. Vivimos a ciegas. Todas nuestras preguntas existenciales no tendrían respuesta. Ninguna. Por esta razón el mundo, que no cree en lo que Dios reveló, sufre las consecuencias. Es como un barco naufragando en el medio del mar de forma que no tiene ningún rumbo, ningún propósito. Así es como vive el mundo. Por esta razón, la gente también tiene que inventar sus propios propósitos, porque no entienden el propósito de su existencia como individuos y no entienden el propósito del universo como un todo, porque ¿dónde encontramos esos propósitos? En la palabra de Dios. Detrás de la agenda, por ejemplo, de la ideología de género, vemos al hombre desechando, ignorando lo que la Biblia dice acerca del diseño original de Dios para el hombre y para la mujer. Cuando el hombre dice, no me importa lo que dice la Escritura, vemos lo que sucede. La humanidad a ciegas,
Versículo 27 dice allí en el capítulo 1, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien directo, ¿no? Cuando la humanidad dice, ni nos importa esto, se sufren las consecuencias. Y no es posible cambiar lo que Dios dice, no importa. No es posible que alguien decida cambiar la forma de su diseño, no es posible. En ninguna criatura es posible. Un perro jamás será una perra, jamás será. Una tortuga jamás será una chita. Nunca, nunca va a ocurrir. Y a propósito, sobre este asunto, los padres deben enseñar el libro de Génesis. Y no lo deben enseñar como un cuentito. Es historia, es verdad. Es la verdad absoluta de Dios. Y prepararlos para convivir con un mundo que va a resistir estas enseñanzas. Debemos proveer a nuestros hijos una visión clara de Dios, de los seres humanos, de la sexualidad, del trabajo, absolutamente de todo, del dinero, porque este mundo está en contra, abiertamente en contra, hostil contra todo lo que es Dios y lo que ha revelado Dios. Odio por todo lo que Dios es y ha revelado en su palabra. Y Génesis es el fundamento donde se construye todo. Toda nuestra cosmovisión cristiana descansa especialmente sobre el libro de Génesis. Cuando desechamos el libro de Génesis y decimos, bueno, eso es filosofía, eso no puede ser historia, eso es mitología, es una forma de ver cómo los hebreos en la antigüedad se propusieron entender la vida. Bueno, cuando entramos en ese camino, es un camino muy peligroso. Sin este libro es imposible comprender la Biblia. Si desechamos el Génesis, desechamos a Jesucristo también. Porque en Mateo capítulo 19 Jesús dice, cita la creación del hombre y la mujer. ¿De dónde saca Jesús eso? De la autoridad del libro de Génesis como palabra de Dios. En Lucas 11 habla del asesinato de Abel como un hecho histórico. En Lucas 17 habla del diluvio. En Mateo 22, Juan 8 habla de Abraham, Isaac y Jacob, personajes históricos, reales. La circuncisión de los patriarcas, Génesis 7, y así podemos continuar y continuar y continuar. Así que desechar este libro es descalificar a Jesús mismo. Cuando llegamos a Lucas 24, dice versículo 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés. ¿Dónde es eso? Génesis, Éxodo, Levítico. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Se dan cuenta la importancia? Cuando Jesús tuvo que explicarle a los discípulos que no estaban armando todo el cuadro, comenzó a hablarles de él desde Génesis. Y quiero predicar en esta mañana un solo versículo, en su contexto obviamente, es el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, pero déjenme leer algunos versículos de allí. Versículo 1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer,
ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estáis? Y él respondió: te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Observen el versículo 15, por favor. Este versículo es conocido como el prototipo del Evangelio, como la primera mención de lo que sería el glorioso Evangelio que progresivamente se iría iluminando en la mente de los lectores de la Biblia. ¿Y qué significado tiene este versículo? El deseo de Satanás, muy claro: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Pero esa enemistad, ese odio de Satanás por la humanidad, por toda esa herencia que iba a haber a través de la simiente de la mujer, toda la raza humana,
queriendo destruir a la raza humana, pero especialmente a alguien que iba a nacer de la mujer. Observen, dice, pero solo logrará, ¿qué dice? Herir el calcañar. No es una palabra que usamos nosotros, ¿no? No decimos, ay, como que me duele un poco el calcañar, no usamos esa palabra. Nosotros decimos talón, ¿está bien? El talón. Bueno, las palabras no son iguales. Dice, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Hablando de una persona específica, la serpiente muerde, esa es la palabra morder, pero la otra palabra es aplastar mortalmente, como es diferente. Y Satanás, que odia a todos los seres creados a la imagen de Dios, a pesar de la caída, el hombre sigue teniendo la imagen de Dios, pero aquí está hablando específicamente de alguien que nacería de la simiente de la mujer, alguien que vendría con una misión. ¿Cuál es la misión? Lo dice el versículo 15, aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Bueno, sabemos por el resto de la Biblia que la serpiente es Satanás. Aunque el versículo 1 no lo dice, pero dice que la serpiente era más astuta y luego sabemos que es Satanás, que se posesiona de este animal para cumplir la tentación y la caída de la humanidad. Alguien vendría a aplastar la cabeza de la serpiente y hemos nacido, hermanos y amigos, en un momento muy especial de la historia, en un momento muy privilegiado de la historia, porque esto para nosotros es historia que ya no es profecía para el futuro, en ese momento sí lo fue, es historia pasada, cumplida, porque esta promesa ya se cumplió, esa simiente ya vino, y esa obra de aplastar la cabeza de la serpiente ya sucedió. Ya sucedió. Cuando miramos el Evangelio, los 4 evangelios, observamos el cumplimiento de este protoevangelio. Cuando vemos la pasión de Cristo, cuando vemos las instancias de la pasión de Cristo, iniciada por la angustia en el corazón del Señor acerca de lo que iba a suceder en la cruz, pero ya desde la misma traición de Judas, la traición de Judas, su arresto, el maltrato, las torturas, la misma muerte física, todos los dolores corporales de Jesús, la corona de espinas, los escupitajos, el látigo, la lanza, absolutamente todos esos sufrimientos físicos, en un sentido, no pagaron por nuestros pecados. Podemos decir que eso es parte del gran pago, pero esa es la mordedura de la serpiente en su talón. Lo que sucedió cuando el Padre actuó sobre Cristo, eso no es obra de Satanás, eso es obra de Dios. Eso fue lo más doloroso, eso fue lo que trajo angustia a Jesús de lo que tenía que enfrentar. Jesús no era un cobarde que estaba temblando porque le iban a dar látigos en su espalda, aunque indudablemente era hombre y eso iba a doler demasiado. Lo que le angustiaba su alma es lo que el Padre iba a hacer sobre él, cargar nuestros pecados, no lo que teníamos que hacer. La gente cuando con 15 años se fue la película de Mel Gibson,
vemos a estos hermanos en este conflicto que termina uno matando al otro. Primer homicidio. Y ahí, bueno, y Dios, como alguien dijo una vez, Dios no edita la Biblia, muestra al hombre tal cual es. Allí vemos personas que son pecadores como nosotros, no existe ese concepto de héroe, los héroes de la fe, el gran hombre de Dios, no existe eso. En casi todos los casos los hombres fallan, no son perfectamente obedientes, tienen sus cosas. Y cuando llegamos a capítulo 12, Dios elige a un hombre que uno diría, ese es el hombre que va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Abraham. Observen, capítulo 12. Abraham, ¿tú vas a aplastar la cabeza de la serpiente? No. Allí comienza todo. Y Dios es paciente porque no hace las cosas como muy rápidas. Los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos. Dios comienza allí a planear el nacimiento de la simiente de ese Salvador que vendría a aplastar a la serpiente, y lo hace por medio de una nación, pero comienza esa nación con el llamado de un hombre a seguirle a Dios. De esa nación que comienza con este hombre llamado Abraham, nacería Cristo. Y Dios hace un pacto con él, como hemos visto en el video. Ese pacto comienza aquí en el capítulo 12, los primeros 3 versículos. Pero observen el versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo lo haría Dios? Cuando nace de forma milagrosa Isaac, porque nace de una forma milagrosa, Sara era una mujer ya anciana, Abraham era un hombre anciano. Cuando nace Isaac, uno esperaría, este es. Bueno, no es Abraham, Isaac es. Isaac va a aplastar la cabeza de la serpiente. No, no es Isaac. Nace Jacob y Esaú. ¿Cuál de los dos? Bueno, no es Esaú, pero tampoco es Jacob. Pero ahí viene José, este sí. No, tampoco. Termina el libro y todavía estamos como esperando. Y sigue Éxodo, y sigue Levit, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue hasta que termina el Antiguo Testamento y dice, ahora sí. No, 400 años. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 400 años como que Dios, nada. Nada. No es que Dios no está haciendo nada, Dios no habla nada. Y cuando leemos Mateo 1.1, ¿cómo empieza el versículo 1? Libro de la genealogía de Jesucristo, la simiente de la mujer, Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Y este es el mensaje glorioso de Génesis. El mensaje glorioso de Génesis. Fuimos creados para Dios. Fuimos hechos diferentes de todas las criaturas. Las únicas criaturas que llevamos la imagen de Dios. Eso significa que nos podemos relacionar con Dios de una forma única. Ni los ángeles tienen ese trato con Dios como ninguna otra criatura. Dios nos bendijo como ninguna otra criatura. Uno diría, pero los ángeles fueron más bendecidos que nosotros. ¿Por qué? A veces tenemos como una idea de los cómics, ¿no? Sí, porque los ángeles vuelan y... No. Los más bendecidos fueron los hombres, porque Dios los creó para relacionarse en una relación especial. Los ángeles no fueron creados a imagen de Dios. Los hombres fueron creados a imágenes de Dios. Dios nos bendijo con tanto amor que nos pone en el mejor lugar, en las mejores condiciones. Literalmente vivimos en lo que realmente es la
Dios, nació, creció, fue un niño, un adolescente sin pecado. Vivió todas las experiencias, todas las instancias de la vida humana, pero él tenía una misión en mente. Estuvo bajo sus padres, la autoridad de sus padres, vivió, trabajó, pero él tenía una misión y esa misión era la cruz, pagar la cuenta. Él asumió la cuenta, la deuda judicial de su pueblo. Él vino a morir por nuestros pecados. Quiero terminar haciendo una comparación que siempre llamó mi atención. Es que en la Biblia encontramos solo 4 capítulos donde no hay, en un sentido, las manchas del pecado. Génesis 1:2, humanidad sin pecado, y los últimos 2 capítulos de la humanidad a un estado de sin pecado, pero infinitamente más glorioso cuando hacemos un contraste entre Génesis 1 y 2, que era un lugar precioso, un universo precioso, pero cuando leemos Apocalipsis 21 y 22, hay algo ahí, un contraste que nos debería emocionar. Nos debería emocionar como alguien, les digo, como alguien que ya ha pagado un viaje y que simplemente entra en la página de esa empresa de turismo y comienza a ver ahí, yo voy a estar acá, tic, y le muestra el mar, las montañas, la comida, las playas, y comienza uno a disfrutar diciendo, yo voy a estar ahí. Apocalipsis 21 y 22, para el verdadero cristiano, no es simplemente algo, wow, qué lindo, no, es real, es un lugar real, donde vamos a ir. ¿Por qué vamos a ir ahí? Porque Dios lo ha prometido. No porque lo merecemos, sino por estar en Cristo. Si usted está en Cristo, si Cristo es su Señor y su Salvador, usted lee Apocalipsis 21 y 22 y dice, ahí voy por la gracia de Dios. Cuando usted lee Génesis 1 y 2, dice, qué hermoso era, pero lee Génesis 3, ¡pum! Era. Nos echó, Nueva Jerusalén, nuevos cielos, dice, y nueva tierra. Vamos a vivir en una tierra y en los cielos. ¿Y por qué vamos a entrar allí? Por la simiente de la mujer que vino y aplastó la cabeza de la serpiente, por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis 21. 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. 1 y 2 pasaron, como dicen ahora, fue, ¿no? Eso significa literalmente, fueron, ya no está, no existe. Dice, y el mar ya no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Yo creo que este cuadro es el cuadro que Juan entiende como lo más bello. Dios nos preparó esta nueva creación con ese amor. Versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos. No, debemos estar leyendo mal, ¿no?
Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Usted está leyendo bien su Biblia? Dice que Dios en persona va a morar con los hombres. Bueno, sí es lo que dice. Observa en versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas han pasado. He aquí, el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Dios mismo será uno con su pueblo. ¿Cómo lo logrará? Haciéndose uno de la simiente de el hombre, de Eva. Cristo Jesús. Cristo Jesús va a morar con su pueblo. Vamos a estar conviviendo por la eternidad con Cristo Jesús. Le vamos a ver, le vamos a tocar, vamos a interactuar, vamos a adorarle por la eternidad en ese nuevo paraíso, esa nueva tierra, ese nuevo cielo. Bendita esperanza, la del pueblo de Dios. ¿Usted lo cree? Realmente, no lo diga, simplemente examínese. ¿Usted lo cree esto? ¿O simplemente suena como una película de Walt Disney, fantástica? ¿Usted lo cree? Si usted supiera que le quedan pocas horas, ¿esta sería su esperanza? ¿O usted es un ciudadano de la tierra? Todo lo que tiene es la tierra. Todo lo que tiene es lo que lleva puesto, lo que tiene en el ropero, algún ahorrito debajo del colchón. ¿Eso es todo lo que tiene? Y si todo eso se le es quitado, ¿qué tiene usted? ¿Usted tiene esta esperanza? Quiero terminar diciendo algo que es muy básico, y que es primeramente para mí. Debemos leer la Biblia. ¿Saben? Hay personas que me han confesado tristemente, nunca han leído la Biblia. Si ese es su caso, si usted puede decir, ¿sabe, pastor? Yo nunca leí la Biblia. Nunca leí, empecé en Génesis, terminé en Apocalipsis. Nunca terminé de leer la palabra de Dios. Quiero decirle, usted necesita, yo necesito leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia todos los días, para conocer a Dios. El único Dios verdadero. Para pensar de forma correcta acerca de todo, para santificarnos, debemos apreciar la Biblia. No solo leerla como una obligación, amarla la Biblia. Amarla. Hay personas que ni creen en Dios, pero aman la Biblia como un libro precioso, profundo, como literatura es preciosa, pero no creen. ¿Cuánto más nosotros, teniendo un libro tan hermoso, tan precioso, tan profundo, y que podemos interactuar con el autor de la Biblia y conocer al Dios de la Biblia, cuánto más nosotros podemos disfrutar de la Biblia? Qué precioso privilegio, la palabra de Dios en nuestro propio idioma. ¿Y cuántas veces tu Biblia se llena del polvo de los días? Debemos estar agradecidos a Dios por el Evangelio, ¿no? Que desde el principio Dios lo ha revelado. Vemos su maravilloso plan de salvarnos por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar, a dar gracias por este libro y por toda su palabra, especialmente por Cristo Jesús. Oramos. Cada persona que está aquí necesita a Cristo. Necesitas más a Cristo que a tu vida misma. Más que el oxígeno, más que la comida, más que el agua. Necesitas a Cristo. Porque si esas cosas te faltan, estarías perdido para siempre. Señor, en esta
mañana queremos darte gracias por este libro, gracias por Moisés, por usarlo para escribirlo. Seguramente él no entendía todo lo que estaba escribiendo, pero y aún nosotros, después de tantos años, no entendemos todo, pero lo que entendemos es maravilloso, Señor. Y queremos darte gracias por la esperanza, por la simiente de la mujer que ya vino para nosotros, que en la cruz aplastó la cabeza de la serpiente, nos libró a nosotros de la muerte, del temor a la muerte. Señor, allí en la cruz, Él pagó por nosotros, por nuestros pecados, y se levantó de la tumba para ser nuestro Salvador glorioso, Rey poderoso, Rey eterno, Salvador majestuoso. Señor, gracias por Cristo. Y Señor, ayúdanos a ser mejores lectores de tu palabra, a fin de amarte y conocerte más. Que prospere nuestro camino, Señor, por meditar y obedecerla. Señor, ayúdanos a ser fieles. Y gracias por la esperanza del Evangelio. Señor, si en esta mañana hay personas que luchan con la incredulidad, con creer en tu palabra, en este libro, tu palabra. Señor, que en esta mañana tú hagas una obra, produzca fe para salvación, que podamos ayudarles a evacuar sus dudas, poder nuevamente volver al Evangelio si fuese necesario, Señor. Pero, Señor, oramos por gente que está en este lugar, pero oramos también por los que no están y que necesitan a Cristo, familiares, amigos, compañeros. Padre, úsanos en esta semana para llevar el Evangelio. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.